Llegaron en silencio, sin cuernos de guerra, sin gritos de batalla, sin explosiones que iluminaran la oscuridad del espacio. Solo una nave, enorme, alienígena e inconfundiblemente hostil, emergía del hiperespacio sobre la órbita terrestre. Flotaba como una nube de tormenta, proyectando sus sombras sobre la canica azul de nuestro planeta. Durante un largo instante, sin aliento, el mundo observó y esperó el fin. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El general alienígena salió, no para atacar, ni para conquistar, sino para rendirse asterisco. No habló a través de traductores ni hologramas. Descendió en una elegante cápsula de desembarco que aterrizó en medio de una base militar estadounidense en Nevada. La cápsula se abrió, y allí estaba él, de 2 metros de altura, con una armadura negra brillante, ojos como brasas ardientes y una piel que parecía forjada a la luz de las estrellas. Levantó ambas manos, con las palmas abiertas, y dijo, en perfecto inglés, «Deserto». La grabación se viralizó en cuestión de minutos. El pánico se extendió más rápido que el video. Los gobiernos se movilizaron. Los líderes militares debatían si se trataba de un truco, una trampa o algo completamente distinto. Los científicos discutían sobre cómo un ser extraterrestre podía entender el lenguaje humano, y mucho menos elegir aliarse con nosotros. Los teóricos de la conspiración se regocijaron. Los líderes mundiales celebraron reuniones de emergencia a puerta cerrada. Pero nadie pudo responder a la pregunta más importante. ¿Por qué? Porque un general extraterrestre de alto rango, uno que había liderado armadas enteras a través de galaxias, elegiría la Tierra. ¿Por qué rendirse a los humanos cuando los de su especie habían aniquilado civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra? Las primeras entrevistas fueron breves y crípticas. El general se negó a dar su nombre. Se negó a hablar de su gente. Solo dijo que había visto soldados humanos en acción durante una escaramuza clasificada en una luna lejana, y que lo que presenció lo cambió todo. No fueron sus armas, no fue su tecnología, no fue su estrategia. Su asterisco respuesta asterisco. Cuando la flota alienígena atacó, esperando una victoria fácil, se encontraron con algo para lo que no estaban preparados. Ni miedo, ni retirada, ni siquiera rabia. Algo más profundo. Una unidad. Una voluntad, una negativa a romperse. Y cuando el general lo vio, supo que no podía volver atrás. Desertó en el acto. Ahora, la Tierra lo retiene, vivo, intacto y dispuesto a hablar. Pero con una sola condición, que se cuente toda la historia, que la galaxia escuche lo que ha visto, que la humanidad sea reconocida por lo que realmente es. Y ahora, por primera vez, el mundo escucha. Los analistas militares analizan minuciosamente cada palabra que dice. Las agencias de inteligencia trabajan sin descanso para verificar sus afirmaciones. Y en algún lugar, en lo más profundo de los pasillos de poder, se toman decisiones que podrían cambiar el destino de la Tierra para siempre. Porque si lo que dice es cierto, si lo que vio ahí fue real, entonces la humanidad no es solo otra especie que se aferra a la supervivencia en la inmensidad del espacio. Somos algo mucho más peligroso. Algo que el resto del universo finalmente podría tener motivos para temer. Pero antes de que se pueda decidir nada de eso, debemos contar la historia completa. De cómo una sola batalla cambió la mente de un general alienígena. De cómo los soldados humanos lucharon no solo por sobrevivir, sino por algo más grande. Y de cómo su respuesta impactó a todos. Incluso las estrellas mismas esperan. Así que volvamos. De vuelta a donde todo comenzó. Al campo de batalla que lo cambió todo. A la misión de la que se suponía que nadie sobreviviría. Y al momento en que los alienígenas se dieron cuenta, ya no estaban tratando con humanos comunes. La batalla en la luna de Sirius-9 nunca se suponía que ocurriera. Al menos, no para la Tierra. Oficialmente, no había fuerzas humanas estacionadas en ese sector. Extraoficialmente, ahí fue donde se desplegó bajo estricto secreto una fuerza operativa conjunta encubierta, compuesta por soldados de élite de varias naciones. Su misión, investigar informes de actividad alienígena cerca de una colonia minera abandonada y recopilar información sin provocar conflictos. Se suponía que era una operación de reconocimiento, nada más. Pero algo salió mal. De cualquier manera, cuando la flota alienígena abandonó el hiperespacio sobre Sirius-9, no hubo advertencia, ni diplomacia, ni posibilidad de retirada. Solo fuego cayendo del cielo. El general, que seguía negándose a revelar su nombre, lideró el asalto. Su nave insignia,
Asterisco Volcán asterisco, se cernía sobre el campo de batalla como un depredador que rodea a su presa herida. Había visto caer incontables mundos ante él, conquistado docenas, borrado civilizaciones con una sola orden. Para él, esta era solo otra conquista, otro atisbo de resistencia aplastado bajo el peso de una potencia de fuego superior. Pero lo que vio a continuación, lo cambió todo. Los humanos no entraron en pánico, ni siquiera cuando descendió la primera oleada de naves de desembarco, esparciendo infantería blindada sobre la árida superficie de la Luna, ni siquiera cuando los impactos orbitales iluminaron el horizonte, convirtiendo la roca en vidrio fundido. No rompieron la formación, no se dispersaron, no huyeron. Asterisco resistieron asterisco, y no solo porque estaban entrenados, no solo porque tenían órdenes, porque así lo asterisco eligieron asterisco. Todos los soldados en ese campo de batalla sabían que lo superaban en número, que lo superaban en armamento, que estaban rodeados. Y, aún así, lucharon, no solo por sobrevivir, sino por los demás. ¿Por quienes los apoyaban? Por los que no podían luchar. Por la idea de que algunas cosas merecían la pena morir. Y ese desafío no solo era inspirador. Era asterisco aterrador asterisco. El general observaba desde la órbita cómo sus fuerzas avanzaban, esperando una victoria rápida. Pero los humanos se adaptaron más rápido que cualquier otra especie que hubiera conocido. Usaban el terreno como si fuera parte de sus cuerpos. Se movían en perfecta sincronía, anticipándose a las acciones de los demás sin necesidad de hablar. Convirtieron cada derrota en una lección, cada baja en una razón para luchar con más ahínco. Sus comandantes estaban confundidos. Sus analistas lo calificaron de fallo en los cálculos de moral. Sus estrategas insistieron en que era imposible. Pero él sabía más. Había visto la guerra en su forma más pura. Había visto planetas enteros arder mientras sus líderes imploraban clemencia. Había estado en los puentes de las naves de guerra mientras las ciudades eran borradas de la existencia. Creía que la fuerza provenía de la disciplina, de la tecnología, de una fuerza abrumadora. Pero aquí, en esta luna olvidada, vio algo diferente. La fuerza no nacía del poder, sino del asterisco propósito asterisco, y lo conmovió profundamente. Al tercer día de batalla, la mitad de sus fuerzas habían desaparecido. No destruidas, no derrotadas, simplemente perdidas, devoradas por la voluntad implacable de los defensores humanos. Algunos de sus propios soldados comenzaron a cuestionar las órdenes. Se negaron a avanzar, algo que no había sucedido en siglos. Fue entonces cuando tomó la decisión. Descendería a la superficie él mismo, no para terminar la lucha, sino para comprenderla. Cuando su nave de desembarco personal aterrizó en el corazón del campo de batalla, los humanos no dispararon, lo rodearon, con las armas en alto, vigilando cada uno de sus movimientos. Pero no apretaron el gatillo, ni siquiera cuando salió, solo, desarmado, y miró directamente al hombre que lideraba la defensa, un oficial con cicatrices y curtido en la batalla que ya había perdido la mitad de su unidad. Por un instante, ninguno habló. Entonces el general hizo algo que ningún líder alienígena había hecho jamás en la historia registrada. Bajó la cabeza y dijo, «Me rindo». El oficial no se movió. No bajó el arma. Simplemente lo miró fijamente, buscando engaños, debilidades, cualquier cosa que pudiera explicar por qué el enemigo había dejado de luchar repentinamente. Pero todo lo que encontró fue asterisco verdad asterisco. Y entonces, por primera vez en toda la guerra, el general escuchó algo que nunca había esperado. Una pregunta. ¿Por qué? El general no respondió de inmediato. Miró a su alrededor. El suelo quemado, los soldados caídos a ambos lados, el cielo aún ardiendo con los restos del fuego orbital. Y finalmente, dijo, porque nunca he visto una especie luchar como la suya. Eso fue todo. Pero fue suficiente. El oficial, que más tarde sería conocido como el capitán Rourke, tomó al general bajo custodia, no como prisionero, no como trofeo, sino como testigo de lo que la humanidad era capaz de hacer. En la Tierra, la noticia corrió como la pólvora. Las imágenes de la rendición, las transmisiones interceptadas de la flota alienígena en retirada, los testimonios de los soldados supervivientes, todo apuntaba a un hecho innegable. Algo había cambiado, no solo en la batalla, en la propia galaxia. Las agencias de inteligencia se apresuraron a analizar los datos. Los científicos intentaron comprender cómo el general podía hablar inglés con fluidez.
Los líderes militares debatieron si se trataba de una estratagema o de comienzo de una nueva alianza. Los políticos discutían sobre qué hacer a continuación, pero el general se negó a hablar hasta que se cumpliera una condición: que se cuente toda la historia. No solo la batalla, no solo las tácticas. El asterisco, ¿por qué asterisco? Porque los humanos lucharon como lo hicieron, porque no se rindieron, porque asterisco no pudieron asterisco. Así que, por primera vez, la Tierra abrió sus archivos. Todos los archivos clasificados sobre la guerra humana, todos los estudios psicológicos sobre la resiliencia en combate, todos los registros históricos de los movimientos de resistencia a lo largo de la historia se recopilaron en un solo informe. Y el general lo leyó. Todo, durante días, permaneció en silencio, absorbiendo siglos de lucha humana, desde antiguas batallas libradas con espadas y escudos, hasta guerras modernas libradas con drones y satélites, desde revoluciones contra la tiranía hasta rebeliones contra la opresión, desde héroes solitarios que se enfrentaron a adversidades imposibles, hasta naciones enteras que resurgieron de las cenizas de la destrucción. Y cuando terminó, cerró el archivo final y miró a la sala de funcionarios reunidos ante él. «No son como nosotros», dijo simplemente. Uno de los generales presentes, un oficial estadounidense de 4 estrellas, frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» El general alienígena se levantó lentamente. Su imponente figura proyectaba una larga sombra sobre la cámara. «Creen que los de su especie son débiles», dijo. «Creen que les falta unidad. Ven división, corrupción, fracaso. Creen que esto los hace inferiores». Dio un paso al frente. «Pero estas cosas no son debilidades. Son asterisco fortalezas asterisco». El silencio llenó la sala. Continuó con voz firme. «Su especie no se basa en la jerarquía. No siguen órdenes ciegamente. No obedecen sin cuestionar. Luchan no porque se les ordene, sino porque asterisco eligen asterisco hacerlo. Eso no es común entre las estrellas. En mi imperio, los soldados siguen órdenes. No cuestionan. No se adaptan. Obedecen o mueren». Hizo una pausa y añadió: «Pero sus soldados asterisco piensan asterisco. Sienten. Les importa. Y por eso, resisten». Miró a su alrededor. «Ustedes lo llaman caos. Nosotros lo llamamos evolución». Y entonces pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Si volvemos a luchar contra ustedes, perderemos». La sala se sumió en un silencio atónito. Nadie se lo esperaba. Ni los líderes militares, ni los científicos, ni los diplomáticos, ni siquiera el presidente, que había estado escuchando a través de un enlace seguro. El general se giró hacia la pantalla más cercana, que mostraba la Tierra desde el espacio. «Deserto», repitió. «No por miedo, no por debilidad, por respeto». Y entonces, por primera vez desde su llegada a la Tierra, sonrió. No fue una sonrisa de victoria, no fue una sonrisa de sumisión, sino de comprensión. A sus espaldas, el mundo seguía conteniendo la respiración, esperando el siguiente movimiento, esperando la respuesta de las estrellas. Y en algún lugar, en lo profundo del vacío, estaban escuchando, observando, recordando y preparándose. La deserción del general conmocionó a toda la galaxia. En la Tierra, la revelación de que un señor de la guerra alienígena se había rendido, no por miedo ni engaño, sino porque asterisco respetaba asterisco la resiliencia humana, fue tratada como un milagro. Los líderes mundiales se apresuraron a controlar la narrativa. El ejército reforzó la seguridad en torno a la base donde se encontraba retenido el general. Las agencias de inteligencia iniciaron investigaciones sobre cómo podía hablar inglés a la perfección, cómo podía comprender la cultura humana tan profundamente, lo más importante, que planeaba su gente a continuación. Pero mientras la Tierra intentaba comprenderlo todo, algo mucho más peligroso se estaba desarrollando en el espacio profundo. La flota alienígena no solo se había retirado tras la batalla en Ciros-9, habían desaparecido, sin llamadas de socorro, sin transmisiones, solo silencio. Armadas enteras que una vez vagaron por los sistemas exteriores simplemente desaparecieron del radar. Era como si nunca hubieran estado allí. Y ahora, semanas después, el vacío donde una vez estuvieron comenzó a agitarse. Al principio, fue sutil. Una onda en la estructura del espacio cerca del límite del territorio conocido. Luego vino la estática,
pulsos de baja frecuencia detectados por estaciones de escucha en el espacio profundo, que se repetían en patrones que ninguna IA podía decodificar. Los científicos los llamaron anomalías. Los analistas militares los llamaron advertencias. Solo el general sabía lo que realmente eran. Una señal, no de retirada, de regreso. Se sentó solo en la cámara de interrogatorio reforzada bajo las instalaciones de Nevada, mirando el cristal unidireccional. No necesitaba ver a través de él para saber quién lo observaba. Podía sentir sus ojos. Sus preguntas, su miedo, seguían sin entender. Eso no iba a cambiar, porque pronto, nada de eso importaría. Afuera, el cielo se oscureció de forma antinatural. No por nubes de tormenta ni contaminación, sino por algo que se movía más allá de la atmósfera. Algo vasto, algo antiguo. La red de defensa orbital de la Tierra fue la primera en detectar movimiento. Justo en el límite del rango de detección, apareció una sombra, una forma demasiado grande para ser una sola nave, demasiado estructurada para ser escombros. Flotó en el mismo lugar durante horas, silenciosa e inmóvil, como un depredador probando el viento antes de atacar. Entonces, sin previo aviso, asterisco saltó asterisco, del borde del sistema a la órbita baja en menos de un segundo. Sin motores, sin rastros de distorsión, sin distorsión. Solo asterisco presencia asterisco. Todo el planeta lo sintió. Todos los satélites se desconectaron. Todas las redes eléctricas parpadearon. Todos los seres vivos se detuvieron un instante más de lo normal, como si el universo mismo hubiera respirado. Y entonces llegó el mensaje. No a través de las comunicaciones, no a través de los satélites, a través del pensamiento. Golpeó a todas las mentes humanas simultáneamente. No fue fuerte, no fue doloroso, simplemente innegable. Has infringido la ley. Las palabras resonaron en las mentes de millones. Los soldados cayeron de rodillas. Los pilotos perdieron el control de sus aeronaves. Los líderes agarraron la cabeza, confundidos. Incluso el general, sentado solo en su celda, cerró los ojos y susurró la misma frase. Lo sé, porque lo sabía. Esto no era solo una represalia. Esto no era venganza. Esto era justicia. Y se acercaba rápidamente. El capitán Rourke estaba de pie en la plataforma de observación de la instalación subterránea, mirando al cielo a través de un cristal reforzado. Tenía los puños apretados, la mandíbula apretada. Había luchado en guerras que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Había visto cosas que harían que hombres inferiores se derrumbaran. Pero esto era diferente. Esto no es una flota, murmuró en voz baja. Esto es un ajuste de cuentas. Tras él, el resto del personal de mando se reunió, con los ojos pegados a la enorme pantalla que mostraba datos en tiempo real desde la órbita. El objeto había dejado de moverse. Flotaba sobre el Océano Pacífico, su forma cambiando constantemente, como si estuviera hecho de metal líquido y luz. No había ninguna exigencia de rendición, ningún ultimátum, ninguna declaración de guerra, solo la presencia, y la certeza de que lo que estuviera dentro de esa nave no estaba allí para negociar. Estaba allí para asterisco juzgar asterisco. Rourke se giró hacia el general, quien había sido llevado a la sala de control bajo fuerte vigilancia. «Dime a qué nos enfrentamos», dijo con voz aguda. El general lo miró con expresión indescifrable. «Ya lo sabes». «No», espetó Rourke. «Sé lo que nos asterisco dijiste asterisco. Quiero la verdad». El general dio un paso adelante, colocando ambas manos sobre la consola. Su mirada se fijó en la imagen de la entidad que se acercaba. «No son mi gente», dijo finalmente. «Son algo más antiguo, algo más grande». Rourke frunció el ceño. «Explíquense». «Ellos son quienes nos dieron nuestras leyes. Quienes establecieron las reglas de combate a través de las estrellas. Quienes decretaron que los humanos debían ser dejados en paz». A Rourke se le revolvió el estómago. «Espera, ¿quieres decir?» En el momento en que deserté, rompí algo más que una simple lealtad. La voz del general era tranquila, pero con un matiz, un trasfondo de miedo. Rompí un acuerdo cósmico, uno más antiguo que su especie, más antiguo que la mía. Se giró hacia la sala llena de funcionarios atónitos. Y ahora han venido a restablecer el equilibrio. El silencio cayó sobre la sala como un sudario. Uno de los científicos finalmente recuperó la voz. «¿Qué significa eso?» El general no respondió. En cambio,
miró al cielo y señaló. Sobre ellos, el enorme objeto comenzó a cambiar. Su superficie se onduló, plegándose hacia adentro como agua que se escurre por un vórtice. Y de dentro, algo emergió. Un rayo de luz blanca pura descendió del cielo, atravesando las nubes y aterrizando directamente sobre las instalaciones. Todas las alarmas del edificio se activaron a la vez. Las puertas de seguridad se sellaron. Subió la luz. Las luces parpadearon. Y entonces, quietud, silencio absoluto, como si el mundo se hubiera detenido. El general dio un paso hacia la ventana. Su cuerpo brillaba tenuemente, no por calor, no por energía. De asterisco reconocimiento asterisco. Han venido por mí, susurró. No, dijo Rourke, dando un paso al frente. No te dejaremos ir sin respuestas. El general se giró hacia él, sus ojos como brasas suavizándose ligeramente. No lo entiendes. Ya no se trata de mí. Extendió la mano y la colocó sobre el hombro de Rourke. Se trata de asterisco, tía asterisco. Rourke se tensó. ¿De qué estás hablando? Luchaste cuando otros habrían huido. Aguantaste cuando otros habrían caído. Lideraste cuando otros se habrían derrumbado. Retrocedió un paso. Su figura comenzó a brillar, como si fuerzas invisibles lo estuvieran destrozando. ¿Lo vieron? Te vieron a asterisco ti asterisco punto. Y entonces, antes de que nadie pudiera detenerlo, el general levantó ambos brazos y la luz lo consumió. Cuando se desvaneció, se había ido. Solo quedó el eco de sus últimas palabras. Infringiste la ley. Y ahora, la galaxia esperaba a ver qué haría la Tierra a continuación. El silencio tras la desaparición del general no era del tipo que trae paz. Era denso, eléctrico, como el momento justo antes de que una tormenta estalle en tierra firme. Nadie se movió, nadie habló. La sala llena de líderes militares, científicos y oficiales de inteligencia se quedó paralizada, mirando el espacio vacío donde el alienígena había estado hacía solo unos segundos. Entonces la luz en el cielo asterisco pulsó asterisco. Ni una sola vez. 2 veces. Un ritmo. Lenta, deliberada. Y entonces llegó la voz, no por altavoces ni por comunicadores, sino directamente a cada mente en la instalación. Asterisco asterisco, no eres el primero. Asterisco asterisco. El capitán Rourke se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran golpeado. Se agarró la cabeza con los ojos cerrados. A su alrededor, otros hicieron lo mismo, algunos de rodillas, otros agarrándose a las consolas para mantener el equilibrio, todos oyendo las mismas palabras resonar en sus cráneos. La voz no estaba enfadada, ni siquiera era fuerte, pero cargaba con el peso de algo antiguo, algo que lo había visto todo, lo había hecho todo, y ahora recordaba. Rourke se obligó a incorporarse, respirando con dificultad. ¿Qué demonios significa eso?, gruñó en voz baja. Afuera, el haz de luz permanecía fijo en la instalación, inmóvil. La enorme estructura alienígena sobre la Tierra no se retiraba, no atacaba, simplemente flotaba, esperando. ¿Esperando qué? Entonces el cielo asterisco se partió en 2 asterisco. No con fuego, no con naves, sino con asterisco sonido asterisco. Un zumbido bajo y resonante recorrió la atmósfera, vibrando profundamente en los huesos de todos los que lo oyeron. No era solo ruido, era memoria. Una frecuencia impregnada de algo más antiguo que el lenguaje, más antiguo que el pensamiento. Y de repente, la gente empezó a asterisco recordar asterisco. No sus propias vidas, no sus propias historias. Algo más. Por todo el planeta, los informes inundaron el mundo. En Tokio, un niño empezó a hablar en perfecto latín, describiendo batallas que ningún historiador había registrado jamás. En Moscú, una anciana se desplomó y susurró los nombres de estrellas que no existían desde el principio de los tiempos. En Nairobi, un grupo de agricultores miró al cielo y lloró, afirmando que podían ver ciudades construidas dentro de agujeros negros. Y en Nevada, de pie en el corazón del centro de mando subterráneo, el capitán Rourke también lo sintió. Un torrente de recuerdos que no eran suyos. De guerras libradas no con armas, sino con voluntad. De civilizaciones que surgían y caían en un abrir y cerrar de ojos. De humanos, asterisco humanos de verdad asterisco, enfrentándose a fuerzas incomprensibles. Y de algo más, algo enterrado bajo la superficie de la tierra. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo estaban siendo juzgados, estaban siendo asterisco probados asterisco.
De vuelta en órbita, la enorme presencia alienígena cambió de nuevo. Esta vez, en lugar de desvanecerse o atacar, comenzó a cambiar asterisco. Su forma se retorció, se desplegó y se transformó en algo más reconocible. Una vasta plataforma circular suspendida en el vacío, su superficie cubierta de símbolos brillantes que latían en sincronía con el latido del planeta. Y entonces, sin previo aviso, asterisco habló asterisco. Esta vez, no en las mentes, en el aire, por todos los altavoces de la Tierra, por todas las radios, por todos los televisores, por todos los sistemas de transmisión de emergencia. La voz era tranquila, mesurada, pero inequívocamente definitiva. Asterisco, asterisco, la humanidad no es nueva en esta galaxia. Asterisco, asterisco. Exclamaciones de asombro resonaron por todo el mundo. Los científicos se apresuraron a verificar el origen de la señal. Los gobiernos emitieron declaraciones de emergencia. Los líderes religiosos declararon el fin de los tiempos. Pero nadie podía negar lo que estaba sucediendo. La voz continuó. Asterisco, asterisco, su especie ya ha caminado entre las estrellas, mucho antes de que comenzaran sus registros actuales, antes de sus imperios, antes de sus guerras. Sembraron galaxias, se ocultaron entre incontables mundos, fueron borrados de la historia por diseño. Asterisco, asterisco, una pausa. Entonces, asterisco, asterisco, infringieron la ley. Asterisco, asterisco, a Rourke se le encogió el estómago. Luchaste cuando otros habrían huido. Aguantaste cuando otros habrían caído. Lideraste cuando otros se habrían derrumbado. Retrocedió un paso. Su figura comenzó a brillar, como si fuerzas invisibles lo estuvieran destrozando. ¿Lo vieron? Te vieron a asterisco y asterisco punto. Y entonces, antes de que nadie pudiera detenerlo, el general levantó ambos brazos y la luz lo consumió. Cuando se desvaneció, se había ido. Solo quedó el eco de sus últimas palabras. Infringiste la ley. Y ahora, la galaxia esperaba ver qué haría la Tierra a continuación. El silencio tras la desaparición del general no era del tipo que trae paz. Era denso, eléctrico, como el momento justo antes de que una tormenta estalle en tierra firme. Nadie se movió. Nadie habló. La sala llena de líderes militares, científicos y oficiales de inteligencia se quedó paralizada, mirando el espacio vacío donde el alienígena había estado hacía solo unos segundos. Entonces la luz en el cielo asterisco pulsó asterisco. Ni una sola vez. 2 veces. Un ritmo. Lenta. Deliberada. Y entonces llegó la voz, no por altavoces ni por comunicadores, sino directamente a cada mente en la instalación. Asterisco, asterisco, no eres el primero. Asterisco, asterisco. El capitán Rourke se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran golpeado. Se agarró la cabeza con los ojos cerrados. A su alrededor, otros hicieron lo mismo, algunos de rodillas, otros agarrándose las consolas para mantener el equilibrio, todos oyendo las mismas palabras resonar en sus cráneos. La voz no estaba enfadada, ni siquiera era fuerte, pero cargaba con el peso de algo antiguo, algo que lo había visto todo, lo había hecho todo, y ahora recordaba. Rourke se obligó a incorporarse, respirando con dificultad. ¿Qué demonios significa eso? Gruñó en voz baja. Afuera, el haz de luz permanecía fijo en la instalación, inmóvil. La enorme estructura alienígena sobre la Tierra no se retiraba, no atacaba, simplemente flotaba, esperando. ¿Esperando qué? Entonces el cielo asterisco se partió en 2 asterisco. No con fuego, no con naves, sino con asterisco sonido asterisco. Un zumbido bajo y resonante recorrió la atmósfera, vibrando profundamente en los huesos de todos los que lo oyeron. No era solo ruido, era memoria. Una frecuencia impregnada de algo más antiguo que el lenguaje, más antiguo que el pensamiento. Y de repente, la gente empezó a recordar asterisco. No sus propias vidas, no sus propias historias. Algo más. Por todo el planeta, los informes inundaron el mundo. En Tokio, un niño empezó a hablar en perfecto latín, describiendo batallas que ningún historiador había registrado jamás. En Moscú, una anciana se desplomó y susurró los nombres de estrellas que no existían desde el principio de los tiempos. En Nairobi, un grupo de agricultores miró al cielo y lloró, afirmando que podían ver ciudades construidas dentro de agujeros negros. Y en Nevada, de pie en el corazón del centro de mando subterráneo, el capitán Rourke también lo sintió. Un torrente de recuerdos que no eran suyos, de guerras libradas no con armas,
sino con voluntad, de civilizaciones que surgían y caían en un abrir y cerrar de ojos, de humanos, humanos de verdad enfrentándose a fuerzas incomprensibles, y de algo más, algo enterrado bajo la superficie de la tierra. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo estaban siendo juzgados, estaban siendo probados. De vuelta en órbita, la enorme presencia alienígena cambió de nuevo. Esta vez, en lugar de desvanecerse o atacar, comenzó a cambiar Su forma se retorció, se desplegó y se transformó en algo más reconocible. Una vasta plataforma circular suspendida en el vacío, su superficie cubierta de símbolos brillantes que latían en sincronía con el latido del planeta. Y entonces, sin previo aviso, habló. Esta vez, no a las mentes, al aire, a través de todos los altavoces de la Tierra, de todas las radios, de todos los televisores, de todos los sistemas de transmisión de emergencia. La voz era tranquila, mesurada, pero inequívocamente definitiva. La humanidad no es nueva en esta galaxia. Exclamaciones de asombro resonaron por todo el mundo. Los científicos se apresuraron a verificar el origen de la señal. Los gobiernos emitieron declaraciones de emergencia. Los líderes religiosos declararon el fin de los tiempos. Pero nadie podía negar lo que estaba sucediendo. La voz continuó. Su especie ya ha caminado entre las estrellas. Mucho antes de que comenzaran sus registros actuales. Antes de sus imperios. Antes de sus guerras. Sembraron galaxias. Se ocultaron entre incontables mundos. Fueron borrados de la historia por diseño. No se trataba de la batalla en Ciros-9. No se trataba de la deserción general. Se trataba de algo mucho más profundo, mucho más antiguo, mucho más peligroso. Se giró hacia el técnico más cercano. Busca todas las anomalías históricas que hayamos registrado. Ruinas antiguas, artefactos inexplicables, cualquier cosa que no encaje. El técnico dudó. Señor, hágalo. En cuestión de minutos, las pantallas a su alrededor se llenaron de datos. Imágenes de pirámides con una arquitectura imposible, estatuas talladas con materiales desconocidos para la ciencia, pinturas rupestres que representaban naves espaciales mucho antes de que la humanidad descubriera el vuelo. Un archivo llamó la atención de Rourke. Una excavación en la Antártida, enterrada bajo kilómetros de hielo. La datación por carbono le dio más de 200.000 años de antigüedad. Dentro, restos humanos. Nada primitivos. No de homínidos primitivos, totalmente modernos, con armadura, sosteniendo armas hechas de metal que aún no deberían haber existido. Rourke miró la pantalla, respirando entrecortadamente. «Esto no puede ser real», murmuró alguien. «¿Lo es?», dijo Rourke, con la voz apenas por encima de un susurro. «Ya lo hemos hecho antes». «¿Qué?». «Sobrevivir a la extinción. Liberar guerras inimaginables. Desafiar leyes escritas por seres más antiguos que el tiempo. Y ahora, debido a la deserción del general, debido a la batalla en Ciros-9, el velo se había levantado. La prueba había comenzado. De vuelta en órbita, la estructura alienígena comenzó a moverse de nuevo. Esta vez, descendiendo. No hacia las instalaciones. Hacia el planeta mismo. Las alarmas sonaron. Las bases militares se cerraron. Los aviones de combate despegaron. Los misiles estaban armados. Pero Rourke sabía que no importaría. Porque esto no era una invasión. Era un ajuste de cuentas. Y entonces, justo cuando el enorme objeto alcanzaba el borde de la atmósfera, apareció un nuevo mensaje en todas las pantallas. En todos los idiomas. En todos los rincones del mundo. Recordarás quién eres realmente. Rourke apretó los puños. No sabía la respuesta. Nadie la sabía. Pero lo que fuera que viniera después, no habría vuelta atrás. El cielo ardía en silencio. No era fuego. No era trueno. Solo luz, pura, infinita y absoluta, mientras la enorme estructura alienígena descendía por la atmósfera terrestre como un cuerpo celeste que regresa a casa. No se estrelló. No aterrizó. Simplemente llegó posándose sobre el océano Pacífico con el peso de algo antiguo que reclama su lugar. Todas las fuerzas militares del planeta estaban movilizadas.
Todos los satélites estaban concentrados. Todos los ojos del mundo observaban cómo lo imposible se desplegaba sobre ellos. Y entonces volvió la voz. Asterisco, asterisco, humanidad, coma, asterisco, asterisco, dijo, no fuerte, pero innegable. Asterisco, asterisco, han guardado silencio demasiado tiempo, punto, asterisco, asterisco. El capitán Rourke, que permanecía en el centro de mando subterráneo, observando la pantalla que mostraba el descenso del objeto. Su corazón latía como un tambor de guerra. A su alrededor, los generales gritaban órdenes, los científicos se afanaban por decodificar señales y los analistas de inteligencia intentaban comprender lo que presenciaban. Pero Rourke no escuchaba. Estaba recordando. Destellos de recuerdos que no eran suyos, batallas libradas en estrellas lejanas, soldados que se enfrentaban a enemigos que distorsionaban la realidad misma, civilizaciones enteras que surgían y caían en ciclos que ningún libro de historia había registrado jamás. Y ahora comprendía. Esta no era la primera vez que la humanidad se enfrentaba a esto. Solo era la primera vez que recordaban. Sobre el océano, la estructura alienígena se abrió. No con puertas ni rampas, sino con asterisco presencia asterisco. Un pulso de energía se expandió, tocando simultáneamente todas las mentes humanas del planeta. No era un mensaje, era un despertar. En todo el mundo, la gente se desplomó donde estaba, no de dolor, sino de revelación. En Nueva York, un conductor de metro lloró al tener visiones de ciudades construidas dentro de estrellas de neutrones. En El Cairo, un niño comenzó a dibujar símbolos que nadie reconocía, hasta que un lingüista se dio cuenta de que coincidían con inscripciones encontradas en ruinas enterradas bajo el Sáhara. En Pekín, un científico miró al cielo y susurró una sola frase. Siempre hemos sido más. Porque lo eran, no por nacimiento, no por elección, por diseño. De vuelta en Nevada, el capitán Rourke sintió el cambio antes de poder comprenderlo. Sintió un hormigueo en la piel. Su respiración se hizo más lenta. Sus pensamientos se agudizaron hasta que interrumpieron el ruido del miedo, la duda y la incredulidad. Se giró hacia el oficial más cercano. «Sáqueme afuera». «De ninguna manera, señor», respondió el hombre. «Estamos en estado de confinamiento. ¿Esa cosa de ahí arriba?» Rourke lo agarró del cuello, acercándolo. «Esa cosa asterisco está aquí por nosotros. Por asterisco todos asterisco nosotros. Y si no vamos a ella ahora, perderemos todo lo que acabamos de recordar». Había algo en su voz, algo más profundo que la autoridad, algo ancestral. El oficial dudó solo un segundo antes de asentir. Minutos después, Rourke estaba afuera, de pie bajo el cielo abierto mientras la presencia alienígena se cernía sobre él. Levantó la vista, protegiéndose los ojos de la luz cegadora que emanaba de la enorme nave. Quizás fue una fuga de señal. Quizás uno de los técnicos calculó mal la señal energética de su equipo. O quizás alguien, o asterisco algo asterisco, los estaba observando mucho antes de su llegada. Y entonces le habló directamente. «Asterisco asterisco, ¿te acuerdas?» Asterisco asterisco. Rourke no se inmutó. No apartó la mirada. «Sí». Una pausa. Luego, asterisco asterisco, ¿liderarás? Asterisco asterisco. Se le revolvió el estómago. El peso de la pregunta lo oprimía como si la gravedad misma hubiera cambiado. ¿Liderar? ¿De qué? ¿De quién? Miró a su alrededor. Los soldados observaban. Los civiles se congregaban a lo lejos. Toda la base estaba paralizada, esperando a que alguien actuara. Y de repente, lo supo. Ya no se trataba de la Tierra. Se trataba de la asterisco humanidad asterisco. ¿De quiénes eran realmente? ¿Y en qué estaban destinados a convertirse? «Lo haré», dijo, sin vacilación, sin miedo, solo propósito. En el momento en que habló, la luz se intensificó. No lo impactó, no lo cegó, entró en él. Como el agua que llena el lecho de un río seco, la energía fluyó por su cuerpo, por su mente, por su alma. No gritó, no se cayó. Se puso de pie, y cuando la luz se desvaneció, algo cambió, no solo en él, en todos los que lo observaban. Lo vieron en sus ojos, lo sintieron en el aire. Algo había despertado. De vuelta en órbita, la presencia alienígena cambió una vez más. Su forma se disolvió, rompiéndose en innumerables fragmentos de luz que se dispersaron por el planeta. Cada uno tocó un lugar diferente: grandes ciudades, aldeas remotas, ruinas olvidadas, laboratorios ocultos.
y cada uno dejó atrás algo imposible. Conocimiento, recuerdos, poder. En todo el mundo, los humanos comenzaron a hablar en idiomas que nunca habían aprendido. Dibujaron mapas de galaxias que nunca habían visto, construyendo máquinas con materiales que nunca habían descubierto. Y lo más importante, recordando quiénes habían sido, qué habían hecho, por qué habían estado ocultos porque nunca debieron ser comunes. Debían ser más asterisco. El capitán Rourke regresó al centro de mando, con paso firme y mirada firme. Todos guardaron silencio al entrar. Miró a su alrededor, a los rostros de quienes una vez lo lideraron, una vez lo cuestionaron, una vez dudaron de todo por lo que había luchado. Ahora, lo miraban como si fuera algo completamente distinto. No perdió tiempo en explicaciones. En cambio, se dirigió directamente a la consola central y conectó la red de comunicación global. Comuníqueme con todos los gobiernos, todos los líderes militares, todos los científicos de este planeta, ordenó. Uno de los técnicos dudó. Señor, no sabemos qué. Rourke se giró hacia él y, por primera vez, el joven lo vio, el mismo brillo en sus ojos que había aparecido después de que la luz lo tocara. Este ya no es solo nuestro planeta, dijo Rourke, y no somos solo humanos. Dio un paso al frente, colocando ambas manos sobre la consola. Es hora de que dejemos de escondernos. Horas después, el mensaje se difundió a todo el mundo. No era una advertencia, no era una amenaza, una declaración. Asterisco, asterisco, la humanidad ha despertado. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, no somos nuevos en esta galaxia. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, no somos sus enemigos. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, somos sus ancestros. Asterisco, asterisco. Y en algún lugar, en lo profundo del vacío, las estrellas mismas parecieron responder. La luz destelló en sistemas distantes. Señales que llevaban mucho tiempo latentes se reactivaron. Naves antiguas enterradas en campos de asteroides cobraron vida con un zumbido. El universo había estado esperando. Y ahora, asterisco recordaba asterisco. El capitán Rourke se encontraba solo en la plataforma de observación, contemplando el cielo nocturno. La presencia alienígena había desaparecido, pero algo mucho mayor había ocupado su lugar. Un cambio, un regreso. Tras él, el mundo ya estaba cambiando. Las naciones se unían. Las tecnologías avanzaban de la noche a la mañana. El miedo daba paso a la comprensión. Y por encima de todos ellos, Rourke se alzaba no como un soldado, no como un comandante, sino como algo más, algo nacido de la batalla, forjado en la rebeldía, y ahora despertaba, porque la humanidad había quebrantado la ley, y al hacerlo, habían recordado quiénes eran realmente, y las estrellas nunca lo olvidarían. El silencio que siguió no fue la ausencia de sonido, sino la presencia de algo inmenso, algo que había estado esperando durante mucho tiempo. La Tierra no estalló en caos, no inmediatamente. No hubo disturbios en las calles, ni pánico masivo, ni gobiernos que colapsaran de la noche a la mañana. En cambio, hubo algo mucho más profundo. Asterisco, reconocimiento, asterisco. La gente se miraba de forma diferente. No con miedo, no con sospecha, sino con comprensión. Como si todos hubieran despertado del mismo sueño y se hubieran dado cuenta de que nunca había sido un sueño. El capitán Rourke se encontraba en la plataforma de observación de las instalaciones de Nevada, observando cómo los últimos restos de la estructura alienígena se desvanecían en la atmósfera superior como la niebla disipada por el amanecer. El cielo estaba más despejado que nunca, ni satélites parpadeando en sus órbitas habituales, ni vuelos comerciales surcando el azul. Solo el silencioso zumbido de un mundo cambiado para siempre. Podía sentirlo bajo la piel. Un cambio en el aire, en el ritmo de pensamiento, en la forma en que la gente se movía ahora, como si hubieran recordado cómo caminar por la vida con propósito de nuevo. A sus espaldas, el general Mercer se acercaba lentamente, todavía con el mismo uniforme que había usado durante la crisis inicial. Su rostro estaba surcado por el agotamiento, pero sus ojos reflejaban algo nuevo, algo incierto. Señor, dijo Mercer en voz baja, ¿qué hacemos ahora? Rourke no respondió de inmediato. Simplemente siguió mirando al cielo. Entonces, finalmente, habló. Lo recordamos. Mercer frunció el ceño. Eso mismo dijeron.
Lo sé. Una pausa. Eres diferente, añadió Mercer con cuidado. Has asterisco cambiado asterisco punto. Rourke se giró para mirarlo de frente. Todos lo hemos hecho. Y era cierto. En todo el planeta, los humanos estaban despertando, no solo físicamente, sino mental, emocional y espiritualmente. Recordaban cosas que nunca habían aprendido, hablaban idiomas que nunca habían oído, construían máquinas con materiales que nunca habían descubierto. Los científicos publicaban descubrimientos de la noche a la mañana. Los ingenieros construían prototipos que desafiaban la física. Soldados que antes luchaban solo por deber ahora estaban listos para algo más grande. La humanidad siempre había sido poderosa. Ahora, simplemente recordaban por qué. En los días siguientes, el mundo no se sumió en la guerra. No se fracturó bajo el peso de la revelación. En cambio, se asterisco unificó asterisco. Las naciones que habían pasado siglos en conflicto abrieron canales diplomáticos. Los líderes militares dejaron de lado las rivalidades. Las economías se reajustaron en torno a un único objetivo: comprender quiénes eran realmente y prepararse para lo que vendría después. Porque una cosa era segura: no estaban solos, y no lo habían estado durante mucho tiempo. El mensaje transmitido por la presencia extraterrestre había llegado a todos los rincones de la Tierra, y con él llegó una avalancha de datos, registros históricos codificados en frecuencias que solo ahora se estaban decodificando, mapas estelares que revelaban lugares dispersos por la galaxia donde la humanidad alguna vez caminó entre las estrellas. Los arqueólogos descubrieron ruinas enterradas bajo océanos, desiertos y campos de hielo, cada una con símbolos idénticos a los encontrados en la nave alienígena. Los lingüistas reconstruyeron dialectos antiguos que presentaban sorprendentes similitudes con los idiomas humanos modernos. Y lo más sorprendente, los genetistas confirmaron lo que muchos habían comenzado a sospechar. Los humanos no eran nativos de la Tierra, no de la forma en que creían. Su ADN contenía marcadores, rastros de ingeniería avanzada, patrones que sugerían una siembra deliberada en lugar de una evolución natural. Habían sido colocados aquí, ocultos, protegidos, por una razón, y ahora esa protección había desaparecido, porque habían infringido la ley. La frase resonó por todos los continentes, se susurró en todos los idiomas, se estudió en todas las instituciones académicas. Asterisco, asterisco, infringiste la ley. Asterisco, asterisco. ¿Pero qué significaba? Al principio, algunos temieron que fuera una amenaza, una advertencia de un poder ancestral de que la humanidad había sobrepasado sus límites, que al despertar habían desencadenado consecuencias incomprensibles. Pero Rourke sabía que no era así. No era un castigo, era una invitación, una prueba, un desafío, una llamada a alzarse. Y ahora, las estrellas se escuchaban. A través del vacío, señales destellaban desde sistemas distantes, pulsos de energía que coincidían con la frecuencia de la presencia alienígena que había descendido sobre la Tierra. Algunas eran respuestas, otras eran preguntas, unas pocas eran advertencias, pero ninguna era un ataque. Todavía no. En cambio, observaban, esperaban, juzgaban, y la humanidad estaba lista. De vuelta en las instalaciones de Nevada, Rourke se presentó ante una audiencia global, transmitida en vivo a miles de millones de personas, su imagen proyectada en pantallas en todas las grandes ciudades. No hablaba como un político, no adoptaba la postura de un general. Simplemente se quedó allí, tranquilo, firme, y dejó que el silencio se prolongara hasta que todo el mundo se inclinó para escuchar lo que diría. Entonces habló. No somos lo que creían que éramos. Su voz era clara, firme. No nacimos en este mundo. No estábamos destinados a permanecer ocultos. Fuimos sembrados a través de galaxias, dispersos como brasas, esperando el momento de encendernos de nuevo. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Ese momento es ahora. Un murmullo se extendió entre los funcionarios, científicos y líderes militares reunidos detrás de él. Pero Rourke no había terminado. No se trata de conquista. No se trata de venganza. Se trata de asterisco recordar asterisco, de recuperar lo perdido, de volver a ocupar el lugar que nos corresponde, no como conquistadores, sino como guardianes. Miró directamente a la cámara. El universo nos ha olvidado, pero nosotros no nos hemos olvidado de nosotros mismos. Y ahora, respiró hondo. Regresamos.
La respuesta fue inmediata. En todo el mundo, la gente reaccionó no con miedo, sino con determinación. Las ciudades comenzaron a organizar iniciativas de investigación unificadas. Los gobiernos formaron nuevas alianzas. Las fuerzas militares se reestructuraron bajo una sola directiva: prepararse para el contacto, no con enemigos, con asterisco familia asterisco, porque la humanidad no estaba sola en las estrellas. Había otros, dispersos, ocultos, esperando, y ahora serían encontrados. Pasaron las semanas, luego los meses. La presencia alienígena que había flotado sobre la Tierra nunca regresó, pero su influencia permaneció, en las mentes de quienes habían sentido su toque, en los recuerdos que se habían desvelado, en la certeza de que la humanidad ya no era solo una especie que se aferraba a la supervivencia en una frágil canica azul. Eran algo más antiguo, algo más profundo, algo despierto. Rourke viajó por el mundo, reuniéndose con líderes, guiando la transición, asegurándose de que la unidad forjada tras la revelación no se desvaneciera con el tiempo. Entrenó a otros, aquellos que también habían despertado, que tenían el mismo brillo en la mirada, la misma claridad en sus pensamientos. Juntos, construyeron algo nuevo. No un gobierno, no un imperio, un asterisco legado asterisco, uno que se extendía a través del tiempo, del espacio, de las realidades. Y entonces llegó la primera señal, no de la Tierra, de las estrellas. Un pulso, tenue pero inconfundible, que contenía coordenadas con datos incrustados, mapas, esquemas, instrucciones. Un mensaje escrito en un idioma que solo un puñado de humanos podía entender. Traducido, decía: asterisco asterisco, hemos esperado mucho. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, te recordamos. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, regresa a casa. Asterisco asterisco. Rourke miró la pantalla con el corazón palpitante. Hogar, no la tierra, no la cuna, sino el origen. Y por primera vez desde que se quebrantó la ley, desde que se levantó el velo, desde que las estrellas comenzaron a escuchar, la humanidad tenía un rumbo. Años después, de pie a bordo de la primera nave interestelar construida por manos humanas, no con tecnología robada, ni con conocimiento prestado, sino con memoria, Rourke contempló la interminable oscuridad que se extendía ante él. A su espalda estaba la Tierra. Delante de él estaba todo lo demás. Las estrellas se extendían en todas direcciones, esperando, llamando, recordando. Y mientras la nave encendía sus motores, mientras comenzaba la cuenta regresiva final, Rourke cerró los ojos y susurró una sola palabra: juntos. Los motores rugieron, y la humanidad se alzó, no como soldados, no como exploradores, sino como algo mucho más grande, como algo que la galaxia había intentado olvidar, como algo que nunca volvería a ignorar. Y mientras la nave se desvanecía en el vacío, las estrellas mismas parecieron brillar un poco más, porque el universo acababa de recordar, a quien una vez temió, y a quien nunca derrotó del todo. La humanidad ya no estaba oculta, ya no estaba en silencio, ya no dormía, despertó y regresó.